Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que usted pueda observar este video. Le damos gracias a Dios por nuestra iglesia Aposento Alto Venecia, por nuestro grupo de oración de los miércoles y porque podemos seguir estudiando el libro de Romanos. Si Él lo permite, hoy vamos a concluir el capítulo 11, pero podemos recordar un poquito de lo fundamental de Romanos para ubicarnos. Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. Cómo un Dios santo, amoroso y justo estructura un plan perfecto creado por Él para que el hombre pecador, destituido de su gloria, lejos de Él, separado por el pecado de Él mismo, pudiera acercarse a través de la obra perfecta del Señor Jesucristo, por medio de la fe. Y estamos viendo la sección del capítulo 9 hasta el 11, cómo la salvación en Cristo es rechazada por Israel y cómo dentro del plan perfecto de Dios hay esperanza también para Israel. El capítulo 11 especialmente nos hablaba de la restauración futura, la salvación de Israel. Y vimos desde los versículos 17 al 24 la ilustración retratada en el árbol de olivo, como una rama como Israel fue cortada para que los gentiles pudiéramos ser injertados dentro del plan perfecto de Dios. Y del versículo 25 al 30 del capítulo 11 vimos esa exclusión revelada en misterio. Un Israel ciego que rechaza a Dios, pero que por la misericordia de Dios tiene esperanza. Vamos a continuar leyendo la hermosa palabra de Dios. Romanos 11 del versículo 30 al 36. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y mis hermanos, hay una pregunta que quiero hacerle a usted en este día. ¿Dios sigue siendo maravilloso para usted? Uno de los privilegios de conocer al Señor a través de Jesucristo es que ahora nuestros ojos han sido destapados. Ahora nuestras cadenas han sido rotas para que podamos admirarnos y asombrarnos en el maravilloso Dios que tenemos, el Dios que nos creó. Quiero citar aquí a Paul Tripp en su libro Asombroso, que nos habla sobre la maravilla de Dios y sobre cómo nuestro corazón debe cada día estar asombrándose y deleitándose en el Dios poderoso. Dice Paul Tripp, cuando no somos asombrados, el problema no está en Dios, sino en nosotros. Y es un problema que no podemos resolver por nuestra cuenta. Sin la obra del Espíritu Santo estamos completamente perdidos. No solo somos ciegos a la majestad de Dios, somos ciegos a nuestra propia ceguera. Jesús vino a dar vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Antes nos encontrábamos en la oscuridad y en la esclavitud del asombro de nosotros mismos. Aunque podíamos deleitarnos al ver una puesta del sol o el resplandor de una estrella fugaz, no éramos capaces de ver la gloria del Creador del cielo y de la tierra. Y esta es una gran realidad, hermanos. Fuimos creados para asombrarnos, para maravillarnos con el Dios poderoso que nos creó. Nuestro corazón no va a tener satisfacción en otra cosa que en conocer y en deleitarnos en Él. Juan 17:3 dice que precisamente esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Y no sé cómo será su situación, pero la pregunta es muy válida para nosotros.
¿Usted cada día se sigue maravillando por el Dios grande y hermoso que tenemos? A través de las escrituras podemos conocerlo profundamente, aunque tal vez no lo podremos entender nunca completamente. Pero Pablo aquí en estos versículos de Romanos nos hace una invitación a maravillarnos. Este es el clima de toda la carta. Este es el final de la primera gran parte de Romanos. Y quiero que bajo este título, Asómbrate de Dios, que es una invitación a que a través de las palabras de Pablo usted pueda meditar y asombrarse del Dios que tiene, cada uno de nosotros pueda deleitarse en él. Vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver primero una invitación a asombrarse de la misericordia de Dios. Asómbrate de la grandeza de Dios y asómbrate de tu propia pequeñez. Los atributos de Dios, sin lugar a dudas, son una fuente de asombro para cada uno de nosotros. Hay un atributo, la misericordia de Dios, que debe llevar a asombrarnos grandemente. Y lo que quiere dejar palpado Pablo en su escrito es este. Dice en la Nueva Traducción Viviente, versículos 30 y 31. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes con Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Y aquí deja bien palpado el apóstol Pablo la realidad de la misericordia de Dios. Dios no tenía ninguna obligación, ni con Israel ni con los gentiles. Por su puro amor, por su pura bondad, decidió salvar, salvar. La necesidad más grande de cada uno de los hombres de este mundo es que sus pecados les sean quitados y que reciba vida espiritual. La misericordia de Dios le suministra exactamente eso. El salmista declaró en el Salmo 136:1: Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la realidad es que, hermanos, nosotros que éramos rebeldes, que no conocíamos a Dios, que no queríamos saber nada de Él, recibimos misericordia. Esta es la historia de nosotros los gentiles. En otro tiempo, todos los gentiles éramos desobedientes. Efesios 2 nos cuenta que nuestra desobediencia era una forma de vida. Todo lo que hacíamos era pecar y desobedecer. Pero ahora nosotros los gentiles como naciones, por la desobediencia de los judíos, hemos alcanzado misericordia de Dios y es lo que Pablo nos ha revelado acá en Romanos 10 y 11. Hemos alcanzado misericordia de Dios. ¿Cuál es la realidad? Es por misericordia, porque ¿qué merecíamos? La ira completa de Dios. Bien sea usted judío o gentil, la salvación se basa en la misericordia de Dios, no en el mérito humano. Más adelante, en este mismo versículo 31, nos va a plantear la historia de Israel. Israel ahora está en desobediencia, como los gentiles antes, pero en el futuro alcanzarán la misma misericordia de los gentiles. El Señor ha sido misericordioso, ha derramado su inmensa misericordia para con nosotros. Y por ese motivo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:13, lo quiero leer, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mi hermano, tiene que asombrarte la misericordia de Dios de hoy para ti. Cada uno de nosotros, cuando no conocíamos al Señor, merecíamos la muerte inmediata. Hoy todos los no creyentes que están afuera merecerían la muerte inmediata, pero por la misericordia de Dios ellos no son consumidos. Démosle gracias al Señor. A mí me dio 26 años de misericordia antes de conocerle. Y su misericordia en Cristo se hace nueva cada día, cada día. Hermanos,
Asombrémonos de la misericordia del Señor, porque hay una realidad que debemos ver. El versículo 32 nos revela la soberanía de Dios en su plan perfecto. Nos dice que Dios encarceló a todos en la desobediencia. Y ese encarceló, como dice la Reina Valera, sujetó, nos da la idea de una gran cantidad de peces atrapados en una red. Todos allí están atrapados. El Señor demostró y manifestó su misericordia ante personas desobedientes. ¿Y de qué categoría era la desobediencia del hombre? Esta desobediencia se asemeja más a una incredulidad profunda. Se aplica a una persona sumamente terca. La expresión del Antiguo Testamento era dura de cerviz, obstinada intencional y voluntariamente, a quien es imposible convencer de lo contrario. En su carta a Éfeso, Pablo utiliza una expresión muy profunda. Dice en Efesios 2:2 y en Efesios 5:6 que los hombres éramos hijos de desobediencia. Nuestra naturaleza era desobedecer. El pecado del hombre se manifestó en esa desobediencia. Y Gálatas 3:22 nos recuerda diciendo, las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Éramos prisioneros del pecado, no podíamos salir ahí por nuestra propia mano. Necesitábamos la mano amorosa y externa del mismo Dios que a su propio Hijo dio para que todo aquel que en él cree no durara encarcelado para siempre. Hermanos, nos debe llenar de asombro esta misericordia de Dios, porque dice también que Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos, tanto de judíos como de gentiles, no de todos los hombres, porque todos los hombres no se van a salvar, no hay salvación universal, todo aquel que cree se salvará, pero será un hombre o una mujer de cada pueblo, nación, tribu o lengua. Esa es la historia de la humanidad sin lugar a Dios. Dios nos pone a todos en el mismo nivel, desobedientes, pero alcanzando misericordia. Y sin lugar a dudas todos alabaremos a Dios por lo mismo. Somos bendecidos por Dios por su misericordia inmerecida, no por nada que nosotros hubiéramos hecho. Es increíble el plan de Dios, porque creemos que Dios se equivocó cuando permitió la entrada del pecado. Y eso no fue así. Dios permitió que el hombre cayera en pecado con el fin de que la única esperanza fuese la misericordia de él mismo. Una segunda razón para asombrarse sin lugar a dudas es la grandeza de Dios. Pablo va a terminar el capítulo 11 con una doxología, una canción de alabanza para el Señor, describiendo quién es Él. Romanos 11:33 en la Nueva Traducción Viviente nos dice que Dios es grande y nos da tres perspectivas de su grandeza. Dios es grande en riqueza, Dios es grande en sabiduría, Dios es grande en conocimiento. En riqueza porque Él es el dueño de todas las cosas. En conocimiento porque Él lo sabe absolutamente todo y no necesita aprender. Y en sabiduría porque siempre hace de la mejor manera. Él define lo que es bueno. Él siempre toma las mejores decisiones. Isaías 55, 8 y 9 nos lo dice de esta manera. El Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pablo sin lugar a dudas tenía en su mente el plan del Señor que había descrito en los últimos 3 capítulos. Ese plan perfecto para los gentiles y ese plan perfecto para Israel. Que alguien podría decir, pero ¿qué clase de plan es este? Sin lugar a dudas es el mejor plan. Tenemos al Dios de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento.
en el que dice Primera de Pedro 1:13 que los ángeles desean escudriñar un poquito de lo que Dios es. En Efesios 3:18 nos dice que ese conocimiento, esa sabiduría y esa riqueza son infinitos, que son demasiado maravillosos para el hombre, dice el Salmo 139:6. Sin lugar a dudas, la sabiduría y el conocimiento del Señor hacen una realidad tremenda en nuestras vidas para asombrarnos. Porque podemos confiar en la grandeza de Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Él mismo lo dio su riqueza, que sus planes son siempre los mejores y que ese conocimiento no deja por fuera ninguna de nuestras preocupaciones, ni ninguno de nuestros anhelos, ni ninguna de nuestras tristezas. Podemos confiar en el Señor. Ni los hombres con toda su riqueza, ni los hombres con todo su conocimiento, ni los hombres con toda sabiduría pueden alcanzar la mínima expresión de lo que Dios es. Y hay un canto de admiración aquí en la Nueva Traducción Viviente. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y esa es una realidad. Nuestra mente es sumamente pequeña. Nuestra mente es sumamente débil. Nuestra mente no alcanza a comprender al Dios incomprensible. No alcanza a comprender sus decisiones. Son inescrutables, dice la Reina Valera, ni sus caminos. Pero la realidad es que la Biblia nos ha permitido conocer algo de Dios. Y no es algo pequeño, es mucho sobre Dios. Y nos ha permitido conocer lo suficiente para saber que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. Y que no hay nada, nada en todo lo creado que nos pueda hacer acercarnos a Dios. Solo el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A pesar de tener a un Dios incomprensible, grande, rico, sabio, lleno de conocimiento, nos podemos relacionar con Él y podemos tener la confianza de que nunca seremos decepcionados de profundizar en las inescrutables riquezas de Dios. Nuestro tercer punto es asómbrate de tu pequeñez. Pablo nos va a decir más adelante aquí en el mismo Romanos capítulo 12 que cada uno debe tener un concepto adecuado de sí mismo. Segunda de Corintios nos dice que si nos comparamos con otros hombres, pues sin lugar a dudas tendremos de qué gloriarnos. Pero la realidad es que si nos comparamos con Dios, nos damos cuenta de nuestra pequeñez. Pablo aquí va a continuar su doxología, subiendo a otro nivel, haciendo 3 preguntas retóricas, a la que todos contestaremos nadie. Romanos 11:34 dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Nadie. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlos? Absolutamente nadie. Hermano, y la realidad del hombre en su orgullo, en su arrogancia y en su falta de autoconocimiento es que piensa que es capaz de darle consejos a Dios o de pedirle cuentas por qué Dios hace o deja de hacer algo. La pequeñez del hombre es increíble. Así como nuestro sol pequeñito, que para nosotros es tan grande, tan lleno de fuerza, de vigor, dentro de la misma naturaleza creada es solo un puntico del universo, comparado con una estrella grande como la Canis Majoris. Nuestro Sol, que es infinitamente más grande que nosotros, es muy pequeño si lo comparas con algo verdaderamente grande. Esa es la realidad, mis hermanos. Ningún hombre puede captar el plan de Dios. Las escrituras dejan esto abundantemente claro. Los amigos de Job le preguntan al mismo Job en Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Y Eclesiastés 3:11 habla del mismo Dios diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a entender, nuestra mente es sumamente pequeña. Pablo, hermanos, no habla aquí sobre las cosas no reveladas de Dios, sin lugar a dudas muy profundas. Habla sobre lo que acabamos de estudiar aquí en Romanos 9, 10 y 11. Su plan perfecto y hermoso. Habla de lo que acabamos de estudiar desde Romanos 1 hasta acá. Cómo el Dios grandioso y precioso tiene misericordia de seres, hechos a su imagen, pero pequeños. Hermanos, la respuesta es nadie puede conocer los pensamientos del Señor. Nadie sabe lo suficiente para aconsejarlo. Él nos envió a su Hijo como un admirable consejero, para que nos diera a conocer al Padre. Hebreos 11:1 dice que el Señor ahora nos revela al Padre y ahora podemos relacionarnos perfectamente con Él. Pero hay una disposición especial. Humíllate delante de tu Dios. No creas que eres tú alguien para darle consejos. Job se dio cuenta de esta realidad. En el último capítulo de Job, capítulo 42, Job responde después de que habla con el Señor, de que tiene que callar su boca y hacer silencio. Dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. ¿Tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dice Job. Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Hermanos, cuando nos asombramos aún de nuestra propia pequeñez, podemos exaltar a Dios y ver su grandeza. Podemos ver quién es Él y también quiénes somos nosotros. La tercera pregunta retórica de Pablo es, ¿y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Y cuando hablamos de la elección, la soberanía de Dios y cómo Él ha hecho un plan y lo ejecuta de la manera que Él a bien tiene, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso Dios nos debe algo? Si hemos recibido de su misericordia, ha sido por su propia voluntad, porque solo merecíamos una cosa, la ira de Dios, el infierno eterno, lejos y separados de Dios para siempre. Mi hermano, asómbrate de tu propia pequeñez. La conclusión de esta primera parte de Romanos es el versículo 36 del capítulo 11. Esta cierra 11 capítulos de enseñanza doctrinal, para entrar a partir del capítulo 11 en la enseñanza práctica. Y la conclusión no puede ser más maravillosa. Nos dice que todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Hermanos, solamente Dios es la fuente, el medio y el fin de todas las cosas. Por lo tanto, Dios debe ser glorificado para siempre. Todas las cosas son de Dios, todas por Él fueron creadas y todas se encuentran la única fuente en Él. Todas las cosas son a través de Dios, todas las cosas vienen a través de su sabiduría, de su conocimiento, de su plan especial, de su juicio y de los caminos que Él ha planeado. Todas las cosas finalmente son de Dios. Todas las cosas que existen para Dios por su bondad y beneplácito son únicamente para su gloria. Y yo quiero dejarlo con estas preguntas acerca de su relación con la gloria de Dios. Porque sin lugar a dudas, Dios es más glorificado en la medida que Él es lo más atesorable, lo más precioso, lo más amado en su propia vida. A través de Cristo nos vino la preciosa oportunidad de glorificar a Dios. ¿Ama usted la idea de que existe para que Dios sea exaltado y glorificado? Su propia existencia ha sido hecha para Dios. ¿Ama usted el pensamiento de que toda la creación existe para mostrar la gloria de Dios? ¿Ama la verdad de que toda la historia,
ha sido diseñada por Dios para que un día sea una gran carpa que muestre de la mejor manera posible la grandeza y belleza de Dios. Ama el hecho de que Jesucristo vino al mundo para reparar la injuria que habíamos hecho a la reputación de la gloria de Dios. Ama la verdad de que existe como individuo para que Dios sea visto realmente como es, glorioso. ¿Ama usted el hecho de que su salvación fue preparada para dar a conocer la gloria de la gracia de Dios? Y finalmente, ¿ama ver y mostrar usted la gloria de Dios? Hermanos, es una conclusión sin lugar a dudas que nos impacta a todos. Y Apocalipsis 4:11, cuando al lado de los 24 ancianos, todos los creyentes se postren delante de él y digan: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, no dejemos de asombrarnos del maravilloso Dios que tenemos. Asómbrate de su misericordia, asómbrate de su grandeza y asómbrate de tu propia pequeñez. Vamos a orar para darle gracias a Dios por tener ahora la capacidad en Cristo, con la mente de Él en nosotros, de asombrarnos y poder vivir una vida para glorificarle. Nuestro amado Salvador, Señor, hoy tu palabra nos sorprende, Señor, mostrándonos quién eres tú, Padre. Señor, conocerte para cada uno de los creyentes ha sido un privilegio grande que de ninguna manera ha sido por nuestra buena manera de hacer las cosas. No te buscábamos, Señor. Vivíamos sumergidos en la desobediencia y en el pecado. Pero tú nos sacaste de allí, Señor, para deleitarnos en ti, Padre. Yo te pido por mí y por mis hermanos para que nuestro deleite y nuestro asombro no esté ni en una persona ni en una cosa, ni en una cantidad de dinero, ni en una cantidad de conocimiento. Para que nuestro deleite, Señor, seas tú solamente. Para que nuestra esperanza seas tú, Señor. Para que la más grande noticia que estemos esperando es tu segunda venida, Señor. Nuestro encuentro contigo, Padre. Ponemos nuestros corazones delante tuyo, Señor, para que tu mano poderosa siga haciendo, Señor, la obra que tú empezaste. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les siga bendiciendo.